Listo, vamos a hablar de la De unción, mi amor, de una. la unción del Espíritu Entremos. Santo. Y el tema es muy bueno, muy importante. También vamos a aprender muchísimo y yo sé que va a Ujú. haber un desarrollo muy bonito en nuestras vidas con respecto a este tema. Es un tema largo, es un tema profundo, es un tema que vamos a intentar tocar algunos tópicos solamente que son fundamentales e importantes en esta área. El capítulo 4 de Lucas habla con respecto a este tema y lo dice en el verso 18. Jesús en el verso 18 del capítulo 4. Dice así la palabra. Bueno, Jesús ha entrado al templo, lo contextualiza un poco, ha abierto el libro de Isaías y empieza a leer la escritura. El Espíritu del Señor está sobre mí, verso 18, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año Agradable agradable del del Señor. Señor. Este es un capítulo maravilloso, lindo y hermoso. Y lógicamente habla de Jesús y de lo que Jesús empezaba su ministerio y lo que representaba seguir al Señor y servir al Señor, y hablaba de la unción. Ujú. Empieza a mostrar la unción de una manera particular, porque en el Antiguo Testamento, bueno, el término unción y no se nombra mucho en la Biblia, porque la palabra unción viene especialmente de ungir o ungimiento. Sí. Y ungir y ungimiento significa separar o apartar para algo. En Ujú. el Nuevo Testamento se va a empezar a ver de que ese ungimiento, esa unción que nosotros llamamos, esa separación, eso que nos aparta, tiene que ver con el Espíritu Santo. Cuando recibimos al Espíritu Santo, tenemos la unción del Espíritu Santo. Esa unción significa que fuimos separados o apartados para Él y para su servicio. Ujú. Eso es unción. Todos nosotros, todos los creyentes, al tener la unción del Espíritu Santo, es que ya no mandamos nosotros, manda Él, manda el Señor, y que tenemos la unción de Él, y que con la unción de Él, lógicamente, se pueden lograr cosas maravillosas y hermosas. ¿Cuál es el detalle que ha pasado con la unción? Y es que mucha gente cree que la unción es para sentir. Entonces la gente camina con, uy, siento la unción. Hay una unción aquí. Y empezamos a decir, uy, es que siento una unción maravillosa. Uy, qué unción, y por aquí. Y la unción no es para sentir. La unción no es para sentir. La unción es para dar. Muy bien. O sea, el objetivo principal de la unción Ujú. es que si yo la tengo es para dar, no solamente para haya algo en mí o se manifieste algo en mí. O sea, que si yo puedo sentir bonito, ¿cierto? Sí. Pero no es el objetivo principal, es la evidencia de que hay una unción aquí Sí. cayendo sobre ti. Pero en realidad tiene también un propósito más allá de que solamente una persona pueda sentir. Claro que sí. Y entonces de repente a veces creemos, Señor, dame unción. Y a Ujú. veces creemos, dame unciones porque quiero tener una experiencia, Sí. ¿sí? Pero no es el deseo, la unción no es para que la experiencia suceda, Ujú. sino la unción es realmente para que a esa unción me va a ayudar para entregar o para dar. Muy La unción bien. se ve desde varios puntos de vista. Uno de ellos es que alguien decía, y yo mismo le enseño, que hay varios tipos de unción, si pudiéramos llamarlo de esa manera, haciendo una especie de analogía, porque en sí la unción es completa, pero hablamos de la forma en cómo se mueve la unción. Y está algo que nosotros llamamos que es la unción interna, que es la obra del Espíritu Santo dentro de mi vida, o sea, que me ha ungido y dentro de mi vida hace una transformación maravillosa. Es la unción interna. ¿Por qué? Porque Él nos transforma. El Espíritu Santo, cuando Él dice, y recibiréis poder cuando Cuando. haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, ¿a qué poder se está refiriendo? Entonces a Ujú. veces decimos al poder de los milagros, al poder de echar Ujú. fuera demonios. Y no, los discípulos antes de recibir el Espíritu Santo en Hechos 2 ya habían sido usados en milagros. O sea, ya echaban fuera demonios y ya eran usados en sanidad divina y en milagros. O sea, no tenían el Espíritu Santo aún, pero ya eran usados en milagros. Cuando Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, se está refiriendo a dos tipos de manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque la palabra unción en el Nuevo Testamento, y ahora refiriéndose a esta parte, está hablando de manifestaciones del Espíritu Santo. Manifestación. Y esa manifestación, ese recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo de Dios sobre vosotros.
y está hablando de estas evidencias internas que también podría manifestarse, que cuando está el Espíritu Santo hay varias manifestaciones externas, también cabe allí dentro de ello el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Y que se evidencia que internamente hay algo que se ha transformado y se ha cambiado en nosotros. Algo que ya no sigue siendo de la misma manera, porque ahora que el Espíritu Santo empieza a generar cambios. Yo creo que es complejo cuando una persona dice ser cristiano o cristiana y no hay evidencias de ese cambio. No es mejor padre, no es mejor esposo, no es mejor madre, no es mejor esposa, no es mejor persona, tiene más deudas, reacciona peor, hace peores cosas. Ahí es donde ahí es donde uno diría, esas evidencias de esa unción interna que da el Espíritu Santo no está todavía tan visible. Puede que el Espíritu Santo de Dios esté allí, pero no está todavía visible. Exacto, es que recibir es poder, está refiriéndose a dos áreas. Una área, la interna, la que tú hablas, la del Espíritu Santo, la del fruto del Espíritu Santo. Mira lo que pasa con Pedro. O sea, Pedro es un hombre que ha negado a Jesús y que camina con una cantidad de temores y prejuicios y una cantidad de situaciones muy internas. Jesús va y lo reconcilia en Galilea. Y luego Jesús le dice, bueno, a todos los discípulos vayan y prediquen, pero antes de que vayan quiero que se queden hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Desciende el Espíritu Santo y el cobarde Pedro se levanta ahora siendo un violento y un valiente en la fe. Sí. O sea, experimenta una transformación. El fruto del Espíritu Santo está hablando del carácter de Jesús dentro de nosotros. Ese carácter que nos da ciertas características, por ejemplo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y después dice el mismo libro que es humildad. Entonces, todo esto que nos da el Espíritu Santo como tal, todo esto es una evidencia de que Él está ahí dentro de nosotros. Entonces, yo quiero una unción, porque yo quiero echar fuera demonios, yo quiero una unción porque quiero liberar suegras, yo quiero una unción porque quiero hacer cosas maravillosas, pero ¿dónde está esa unción? ¿Dónde está eso? Dentro de nosotros. Que transforma nuestra manera de pensar, como lo dice Romanos 12:2, y dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación del entendimiento. Está diciendo allí que es necesario que haya una transformación en nosotros, sin la cual no vamos a poder entender. Mira, Juan 16 lo habla y dice Jesús, porque es necesario que yo me vaya y que el Espíritu Santo venga, porque ahí es donde ustedes van a entender. Hay cosas que yo les puedo decir, lo estoy parafraseando, hay cosas que yo les puedo decir hoy, pero ustedes igualmente no las van a entender, pero cuando Él venga, ya ustedes podrán entender, porque Él será quien los guía a esa verdad. Entonces, la importancia de la manifestación, una de ellas es la unción, y es el Espíritu Santo de manera interna en nosotros, donde se puede evidenciar de que definitivamente hay un cristiano. Decía alguien, predica, y si te es necesario, habla. O sea, predicar no solamente es tomar un micrófono, abrir la Biblia y predicar desde un altar. Predicamos desde nuestro comportamiento, desde nuestras reacciones, desde nuestras actitudes, y allí es una evidencia de la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo sabes que tienes una unción interna? Porque has tenido cambios internos. Porque tu manera de pensar se ha transformado, porque tu manera de reaccionar es diferente. Allí hay evidencias de que el Espíritu Santo de Dios está obrando dentro de tu interior. Cuando en vez de mejorar, empeoramos, porque hay temporadas donde en vez de ser mejores, como que vamos disminuyendo a esos aprendizajes en el Espíritu. Allí es donde uno dice, hay algo que está pasando, o tengo contristado o triste al Espíritu Santo, que deja de evidenciarse esas transformaciones internas. Entonces, hay algo que estoy haciendo que no vaya bien, y por eso las evidencias no siguen fluyendo. Y esta situación es bien interesante porque hay gente, y yo he visto en todos los tantos países que hemos podido visitar y donde hemos podido predicar, y la gente cae bajo la unción, decimos, cayó bajo la unción. Entonces, mucha gente llega y tiene manifestaciones tremendas, o sea, caen, se revuelcan, caminan por el techo, vuelan por los aires, y bueno, una cosa increíble. Y está bien, o sea, con eso, en paréntesis, no significa que estemos en contra de las manifestaciones, solamente que pues creo que vas a llegar a un punto, pero no estamos en contra de eso. Exacto, entonces se manifiesta la gente y hay una unción maravillosa, pero llega hasta ahí. ¿Por qué? Porque se levantan, se sacuden y dicen, uy, tremendo, pero salen siendo los mismos.
Sí. Salen siendo los mismos. Entonces se quedó en una manifestación, pero no se quedó realmente en una transformación. Y la unción no es solamente para que sintamos. O para que se vea, que la gente vea que uy, que se revolcó, se movió, dije, sí. porque, uy, sentí, no sé cómo, uy, sentí, uy, qué unción. Está bien, gloria a Dios. Hay una manifestación externa hermosa, pero es que la interna, esa manifestación interna, esa manifestación que garantiza que realmente estoy siendo transformado, cambiado. Dice la Biblia que la unción pudrirá el yugo. Y eso está hablando sobre esa manera profética de que cuando la unción fluye sobre mi vida, hay una transformación genuina en mí. Entonces yo le puse, recibe unción, y la gente recibe la unción, se cae al piso, pero si yo quiero, cuando se levante, va a sentir algo maravilloso y es una transformación, va a caminar en una evidencia de que es una persona totalmente diferente. No sé si ustedes han tenido la experiencia de repente visitando alguna congregación o lo han visto en el transcurso de su vida como cristianos. Y es cuánta gente que ha caído al piso, vomitan, hablan, dicen una cantidad de cosas, tocados bajo la unción. No queremos decir que no sea o que sí sea, porque hay casos de casos, pero hay gente que se acostumbró tanto a ese tipo de manifestaciones, y también hablamos de un factor cultural religioso, donde muchas veces ya hace parte como de las dinámicas. Yo recuerdo en cierta oportunidad en mi vida que pues estuve en un lugar y allí pues ya era normal, o sea, más bien si tú no participabas de eso, si no hacías eso, bien sea de manera consciente o inconsciente, no sé cómo decirlo, pero si no pasaba ese tipo de manifestación de que alguien se cayera, de que otro empezara a hablar en lenguas, que eso sería otro tema también sobre el tema del hablar en lenguas. Decían, no, es que no te has dejado tocar, sí, o estás en pecado o algo está pasando, porque parecía una ley que tuviera que haber ese tipo de manifestaciones, ¿no? Pero se prestaba más para el desorden, entonces ya tú empezabas a escuchar donde repetían las mismas palabras, estos que hablaban en lenguas. Había gente que sí efectivamente era muy tocada por el Señor, pero había como este tipo de situaciones y ya se volvía como una rutina. O sea, yo pienso que ya llega un punto donde no, porque sabía yo, y dentro de mi evaluación muy personal, porque yo decía, no es precisamente el Espíritu Santo, porque la persona cuando se levantaban bravos, se iban, algunos se levantaban y decían, ay, ya listo, se acabó la alabanza, y como que, ay, ya listo, como que cayeron otra vez en sí, y luego en la predicación se dormían, o se salían a chatear, o salían y en vez de estar escuchando la palabra, porque yo pienso que si el Espíritu Santo hace algo es preparar el camino para recibir la palabra. Sí. Para cuando el Padre habla, entonces Él prepara el camino y el corazón está dispuesto, el espíritu está dispuesto. O sea, después de que el Espíritu Santo evidencia una manifestación, y usted cree que yo me dormí en un culto, o sea, ¿cree usted que yo me voy a distraer con cualquier otra cosa? No. Entonces allí es donde nos dábamos cuenta personas que salían en problemados, que eran los de peor testimonio, y uno dice, no, o sea, definitivamente no era el Espíritu Santo, porque si fuera el Espíritu Santo, las evidencias hablarían de que después de que nos levantamos, la vida continuaría en cambios. Sí. No es solamente esa manifestación, es que hay cambios que se dan a través de esa manifestación. Hay gente que no ha tenido esas manifestaciones. No, y se requiere. Ahora, un toque del Señor que trae una manifestación, pero que no trae una transformación, es show. O sea, perdóname si lo digo de esta manera, y lo digo con toda la autoridad y con toda la experiencia y con toda la madurez y responsable en lo que digo. Un toque del Espíritu Santo que solamente trae manifestación, alboroto exterior, pero no trae una transformación, se convierte y termina siendo un show. En que la gente, oh, un espectáculo. Un espectáculo en que la gente dice, oiga, cómo se movió, y la ponencia, pero se levanta siendo la misma persona, no hubo nada. Entonces, simplemente eso. O sea, pero yo he visto el toque del Espíritu Santo donde la gente llega y llora, se quebranta, se reconcilia con el Señor, pide perdón, se levanta tomando decisiones en su vida, diciendo no vuelvo a hacer esto, se levanta abrazando al que hirió, se levanta diciendo esto que sentí me lleva a otro nivel. Yo he visto esa claridad del toque del Espíritu Santo genuino y real, esa unción real donde la gente llega y siente una gloria y se levanta diciendo wow, o sea, esto me cambió, ¿sí? Esto me cambió. Entonces yo he ido a muchos lugares donde todos los días, todos los cultos y en toda la reunión la gente da vueltas y salta y brinca y habla en lenguas y se mueve. Yo digo, o sea, están tocados todo el tiempo. Yo me imagino la vida, el nivel de transformación, de cambio, pero cuando yo los encuentro, nada, o sea,
Entonces se convirtió en un espectáculo, se convirtió en un show, pero realmente no hubo una transformación. Lo vuelvo a repetir, un toque del Espíritu Santo, una unción del Espíritu Santo, donde hubo manifestación, pero no hubo transformación, se convierte en un espectáculo. Hay 4 evidencias, pueden haber muchas más, pero quisiera solamente dejar en 4 evidencias que pueden haber que deben estar cuando está el Espíritu Santo en un creyente. 4 evidencias, y que esto también obviamente habla de ese tipo de unción, porque es esa unción para separar. La primera es que da convicción de pecado. El Espíritu Santo da convicción de pecado, y si alguien gritó, saltó, dio vueltas, mejor dicho, era como una locomotora, pero después de eso se levantó con una convicción de pecado diciendo: yo hoy pequé porque hice esto, aquello y lo otro, debo reconciliarme. Reconozco, sé que hice algo malo, debo cambiar. Yo digo, fue el Espíritu Santo. Hay otra evidencia también que se nota, porque es una de las áreas en las que toca el Espíritu Santo, y es que nos santifica. O sea, significa que nuestra vida todos los días no es la misma. Significa que el pecado que yo cometí ayer, porque ya llegó la convicción de pecado, hoy el Espíritu Santo me limpió y hubo una transformación en mi vida, y cada vez voy motivado más a estar obviamente en esa constante santificación, en esa separación constante de todos los días, y que yo no me sigo sintiendo ni dejando guiar por las corrientes de este mundo, sino que cada día voy como contracorriente, como que voy entendiendo el por qué fui separado y apartado para, y es una obra del Espíritu Santo. Y si alguien se levanta de allí, es más grosero, insulta, tiene más enemistades, nunca cambia, pues no hay evidencias en eso. Otra evidencia es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, como lo veníamos mencionando, que lo dice Gálatas, allí en el capítulo 5, ¿cierto? El verso 22. Ahí habla sobre el Espíritu Santo, fruto del Espíritu Santo. Está hablando precisamente sobre aquellas cosas que se deben evidenciar en nuestras vidas, que ya las mencionamos. Y por último, el último que quiero puntualizar, que habrá muchos más, pero el último que quiero puntualizar, es que edifica al creyente. ¿Sí? O sea, la formación del creyente. Si el creyente sigue creciendo en palabra, se le sigue iluminando esas verdades bíblicas, luego de que cayó, vomitó, gritó, habló, dijo, dio vueltas y todo tipo de, que no son las únicas manifestaciones en realidad. Hay 1000 maneras de que el Espíritu Santo se puede llegar a manifestar. Nosotros lo encasillamos en 5 o 6, no más. Pero bueno, en esas manifestaciones, después de eso, después de que se cayó, gritó, hizo todo lo que hizo, nos damos cuenta de que ese cristiano está aprendiendo más palabra, le fue iluminada esa revelación, ha entendido verdades bíblicas, cada día habla más palabra. Yo digo, sí. Puede ser, es el Espíritu Santo. De lo contrario, nos pusimos a hacer espectáculo. Sí, lamentablemente así sucede. Y mira que en Hechos de los Apóstoles sucedió. En la corrección que hace el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, está hablando sobre ese orden que se tiene que hacer, porque a veces nos quedamos en la manifestación, porque nos gusta la manifestación. O sea, nosotros somos gente que nos encanta la manifestación, a todo el ser humano, porque el sentir algo bonito, el experimentar tantas cosas, que el cuerpo siente el escalofrío, el sentir ese fuego, todo eso es muy bonito y es muy lindo, pero ese no es el objetivo de la unción. El objetivo de la unción es lo que va posteriormente a esa manifestación, o sea, que se siente, y como lo repetí antes, yo he visto la manifestación del Espíritu Santo transformando gente, sanando personas, y uno dice, realmente ahí está Dios, realmente se está moviendo. Pero también he visto cuando se vuelve rutinario, se vuelve religioso, se vuelve monótono, se vuelve espectáculo. Entonces, cuando se vuelve así, esa es un área en las cuales tenemos que tener un cuidado enorme, porque a veces nos gusta eso, y nos gusta que haya la manifestación, como en una época que era que el predicador que colocaba las manos encima y la gente tenía que caerse sí o sí. Y si no se caía, no había manifestación del Espíritu Santo. Entonces, o decían que estabas en pecado. Entonces le colocaba la mano, entonces no le colocaba, no era así, sino era así. Y le empujaban atrás, y la persona se resistía hasta que cae, ahora cae. Y todos queríamos así. No sé si se ha madurado en esa parte en algunos lugares donde me están viendo, pero era muy chistoso porque era así. Y yo, el niño, era así. Entonces, a mí cuando me querían colocar la mano, yo de muchachito, yo me colocaba un pie atrás, que no me gusta que me tumbaran, un pie adelante, un pie atrás, así, y la gente me veía hasta por bueno, ya ni nos toca dejarse caer, y ya lo dejaban así, y era eso. Y si no se caía, y de repente cuando uno empieza a ser predicador, uno también quiere hacer eso. Yo aprendí desde muy joven que si alguien se cae es porque Dios lo tumba, pero la caída no es lo importante.
ay, se cayó, no, y al principio era como novedad, ya se volvió como algo rutinario, pero si se cayó, no se cayó, no importa, lo importante es que Dios los hubiera tocado con una transformación, con una unción genuina y real. Sí, entonces, cuando lo que quiero que quede claro acá no es que estemos diciendo que esas manifestaciones no deben estar. Claro que sí, pero no es la evidencia de que el Espíritu Santo esté generando esa unción interna para ser transformados, para que nuestra vida cambie. Hay gente que no ha tenido ese tipo de experiencias así como tan extraordinarias como muchos otros las han tenido, pero se evidencia en su vida que tienen unción interna. Sí. Hay evidencias claras por los 4 puntos o factores anteriores mencionados y que la persona dice, sí, definitivamente. Uno lo mira y uno dice, ¿cómo puede alguien, después de haber sido asesino, violador, abusador, ladrón, que haya tenido también, por ejemplo, vicios, diferentes situaciones que haya tenido un tema de conductas o comportamientos morales inadecuados y después de eso ser cambiados y transformados y decir no hay huella de eso en mi vida, no es más que un proceso que pasó, pero Dios me transformó y hay gente que ni siquiera ha pegado 3 gritos y han sido transformados. Ahí está el Espíritu Santo, porque de repente en algún momento hubo la enseñanza y aquí hay una pregunta, mi amor. Hay una enseñanza de que si están esas manifestaciones, estás siendo bautizado en el Espíritu Santo. Si no las tienes, te falta bautismo en el Espíritu Santo. ¿Tú qué punto de vista tienes? Sí, especialmente sobre el bautismo, la llenura. Siempre hay una pelea teológica sobre esa parte. Pero el error más grande que se han cometido es creer que cuando alguien es lleno o es bautizado por el Espíritu Santo, tiene que hablar en lenguas. Y si no habla en lenguas, entonces no está bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, lógicamente, si usted va a la parte teológica, usted va a entender que las lenguas que se hablaban en Hechos no son las mismas lenguas que hoy en día escuchamos. Porque las lenguas en Hechos no eran lenguas sobrenaturales, o sí eran lenguas sobrenaturales, pero no eran lenguas como hoy en día las escuchamos, sino eran lenguas de idiomas. Entonces la gente hablaba era en idiomas, pero no todos hablaban en idiomas, sino hay gente que sentía otro tipo de manifestación. Y cuando usted lee Hechos con detenimiento va a encontrar que en algunos momentos sí había la manifestación de los idiomas, hablando de las lenguas de idiomas, pero también habían otros donde no se veía y no se experimentaba. Especialmente se manifestaba así porque era muy importante en el momento de la predicación de la palabra. Hoy en día se ven otro tipo de manifestaciones y el Espíritu Santo puede hacer lo que Él quiera, como Él quiera, pero lógicamente hay mucho en eso. Y mira lo que pasa hoy en día, que es bien interesante, y yo siempre lo veo de esa manera. A veces nosotros en los cultos siempre hay unción, es como la llenura, como que el Espíritu Santo imparte, pero hay gente que siente tanta gloria, tanta bendición, y esa unción se puede ver como aceite se puede ver. Si lo pudiéramos hacer una tipología de la unción, estamos hablando del aceite. Entonces, llega tanto aceite, tanta unción en nuestras vidas. Usted está sentado en el culto y está recibiendo, y usted siente la gloria y usted experimenta tanta cosa. Se levanta y se va y el reguero de aceite quedó en el suelo. ¿Sí? O se va chorreando el aceite y llegó a su casa y ya se le acabó el aceite. Con filtro. Sí. ¿Pero por qué? A esto se le llama los odres viejos. Cuando uno deposita vino nuevo en odre viejo, entonces se rompe el odre y el vino se desperdicia, se riega. Y yo me visualizo así, que hay mucha gente que recibe, toma, y en el culto está recibiendo, se levanta y dejó el reguero. Son como coladores, pasa de largo. Pasa de largo y la gente se va, y por eso hay mucha gente que vive solamente experiencias bonitas en el culto, pero cuando llega a la casa son iguales, no ha pasado nada. Y sabes que una evidencia para saber si eso nos sucedió fue la cuarentena. ¿Cuánta gente en cuarentena se alejó, se apartó, dejó de orar, dejó de leer, dejó de congregarse así fuera virtualmente y dejó de hacer muchas cosas en el evangelio? Porque buscaba una experiencia en la iglesia o con la iglesia, pero no buscó una experiencia con Dios. Entonces hay gente que hizo una relación maravillosa en la iglesia y recibía, pero en la iglesia llegaba a casa y era como cambiar de trabajo, como cambiar de ropa, o sea, nada, ni oración, ni absolutamente nada. Y ahí se da uno cuenta que toda esa unción, que todo eso quedó allá, allá quedó la impartición, allá quedó ese deseo de consagrarse al Señor, pero llegó a la casa y es totalmente diferente, su tipo de música, todo lo que escucha, su lenguaje, su comportamiento, no hay evidencia de que ahí había una unción. Sí, sí, y la gente le pasa eso, o sea, a todos nos pasa eso, o sea, como que recibimos tanto, pero es ahí en el culto, pero salimos del culto y somos odres viejos.
¿Qué significa ser un odre viejo? Es otro tema que debemos predicar en algún momento. El odre viejo tiene que ver especialmente con que no hemos sido transformados genuinamente. Y a veces nos quedamos en esa manifestación, pero no nos quedamos en esa evidencia real de que el Espíritu Santo está obrando dentro de nuestras vidas. Necesitamos esa unción. Sí. Necesitamos que el Espíritu Santo nos llene una unción maravillosa y vivir esas evidencias claras. La manifestación, la llenura del Espíritu Santo, que ahí estaríamos hablando de la unción. La llenura no se experimenta una vez en la vida. La llenura se tiene que experimentar frecuentemente. Constante. Entonces, se nos visualiza el ser humano, el cristiano, como vasijas. Eso dice el apóstol Pablo. Somos vasijas de barro donde está el tesoro, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Al ser nosotros vasijas, significa que tenemos que estar llenos de algo. O llenos de nosotros mismos o llenos de Él. Claro, si no perdiera el objetivo, una vasija es para ser llenada con algo. Exacto. Y si no se llena, pierde objetivo, pierde propósito. Entonces hay gente de que está lleno su vida. Está lleno de carnalidad, está lleno de humanidad, está lleno de pensamientos incorrectos, está lleno de reacciones que no son debidas, está lleno de ¿qué está lleno su vida? O está lleno del Espíritu Santo, está lleno de Dios. Entonces, el saber que estamos llenos del Señor es fundamental, por eso la llenura es clave en esta área. Y a mí me gusta mucho porque cuando yo veo Hechos de los Apóstoles, yo voy a encontrar que en Hechos 2 hay llenura del Espíritu Santo, hablan en lenguas, es impresionante, Pedro predica, ¡pum! Y hay un crecimiento, hay un avivamiento, hay 3,000 personas que llegan a Cristo. Pero luego van a encontrar que la iglesia también está reunida y otra vez llena. Y usted va a encontrar otra vez, creo que 2 o 3 ocasiones, la iglesia experimenta llenura del Espíritu Santo. Entonces yo digo, wow, ¿por qué? Porque se requiere necesariamente estar llenos. ¿Jesús qué hacía? Jesús terminaba de predicar, no lo hacía antes, lo hacía después. A mí me gusta esto, porque Jesús es increíble. A los predicadores, a veces muchos tenemos la costumbre de meternos muchos con Dios previamente a la predicación. O sea, hoy nos tocó predicar y claro, y ayunamos y oramos y porque tenemos que predicar, tenemos que ministrar, y estamos previamente buscando llenura, buscando dispuestos a que Él nos llene porque lo que tenemos damos. Pero Jesús hacía eso, pero Jesús hacía algo increíble. Terminaba de predicar y se escondía, se iba, se alejaba a buscar y a meterse con Dios en oración. ¿Por qué? Porque uno queda vacío y uno dice, aquí esto tengo que llenarlo, tengo que llenarlo, porque él buscaba estar lleno todo el tiempo, él necesitaba estar lleno todo el tiempo. Y a veces nosotros nos quedamos solamente con una manifestación que nos pasó en la vida y uno cree que con eso es más que suficiente, cuando la llenura del Espíritu Santo, esa manifestación de llenura, esa manifestación que viene por la palabra, por el estudio, por la intimidad, por el compromiso, por las decisiones, porque la llenura no solamente es, Señor, aquí estoy, pum, y estoy acá, sino la llenura es una cantidad de situaciones. Esa llenura implica, estar ahí. Yo necesito ser lleno del Espíritu. Y es que evidencias, por ejemplo, el mismo ejemplo, Hechos de los Apóstoles, ellos eran personas con un problema de carácter, de temperamento, de dominio propio. Había muchísimas cosas en ellos que, a pesar de que estuvieron 3 años con Jesús, no porque Jesús no pudiera hacerlo, sino que había una obra interna que ellos necesitaban. Llega el Espíritu Santo y mira que se evidencia el que fue el Espíritu Santo, no solo porque lo dice la Biblia, sino que hay ciertos comportamientos que empiezan a cambiar. Vendían sus propiedades y hacían que todos los que tuvieran necesidades no les padecieran más, y todos había otra señal, estaban juntos, estaban unánimes. Decía que partían el pan, que compartían, que iban en las casas, que hacían cánticos, que compartían, y empieza a ver uno a notar el crecimiento, que ya no es el mismo Pedro airado, colerizado, no es el mismo Pedro violento, sino que ahora esa violencia se vuelve como una violencia espiritual, y ahora le da como ese poder, ese empoderamiento para salir y predicar, porque es el Espíritu Santo. Préstame un momento, Claudia. Es el Espíritu Santo. Entonces allí es donde uno evidencia de que definitivamente sí fue el Espíritu Santo. Muchas iglesias, ¿cuántas iglesias se la pasan discutiendo, peleando? Perdónenme que coloquemos estos ejemplos, pero pastores agarrándose a golpes, gente agarrándose a golpes, que no debería ser, que así como lo hay en la iglesia cristiana, desafortunadamente lo hay en muchísimos otros lugares. Han puesto al cristiano como que, uy, el pecador, que porque dijeron, que porque pidieron, cuando en realidad realmente hay gente que hace cosas, pero terribles y peores, pero bueno, el cristiano. Entonces hay cristianos que se han comportado mal y uno dice, pero ¿por qué razón eso llega a suceder si deberíamos ser quienes marcan la diferencia? Porque a diferencia del resto del mundo tenemos al Espíritu Santo.
Si algo nos hace a nosotros diferentes, si algo nos hace a nosotros especiales, es que tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Bueno, aquí en Gálatas, yo lo leo rápido y ahí usted va a evidenciar si tiene unción interna o no la tiene. Gálatas capítulo 5 y verso 16. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Y dice, pero si hoy sois guiado por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Si esto está en nosotros, falta unción interna. Ganó la carne. Ganó la carne. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Falta unción interna. Sí, falta unción interna. Y lamentablemente, y aquí está hablando de una práctica, está hablando de que empieza, la persona vuelve a cometer esos mismos errores y a cometer esos mismos errores. Entonces se vuelve una práctica y es ahí donde está en peligro todo. Sí, y lo increíble es que no hay una categoría, o sea, estos son malos, estos no tanto, y estos bueno, digamos, sino que todo esto entra en una categoría de obras de la carne, punto. Sí. ¿Tienes celos? Obra de la carne. Adulterio, obra de la carne. Ira, obra de la carne. Fornicación, obra de la carne. O sea, todo igualmente es una manifestación de que falta Espíritu Santo. Sí, totalmente. Entonces es procurar, buscar, determinarse de que necesito la unción del Espíritu Santo, no como una manifestación simplemente, porque pues, ahí se quedaría muy simple. Sentí una gloria, sentí un escalofrío, hablé en lenguas, qué unción. No, la unción no es esto, la unción es la transformación que Él me está haciendo y que Él me está dando. No llevemos a la gente a las manifestaciones y nos quedemos ahí. O sea, no solamente eso. O sea, no, exacto, no nos quedemos solamente en la manifestación, porque es linda, es bonita, es necesaria, yo lo creo. Pero vayamos un poco más allá y a través de la palabra, esa unción maravillosa, llevemos a la gente a una transformación. Amén. Y esa transformación es vital e importante. Y sí. O sea, la persona, listo, llevemos a la gente a que tenga esas manifestaciones y espectacular, y en el momento en que que esté sucediendo y que evidenciemos de que sea el Espíritu Santo, motivemos a esas personas, acerquemos y digamos, oye, chévere, espectacular, ¿cómo te sentiste? Listo, vamos a estudiar, vamos a orar, vamos a consagrarnos más, vamos a motivarnos a hacer muchas más cosas, porque eso que acabó de pasar tiene un propósito. Totalmente. Ahora, ese es un tipo de unción, si lo llamáramos así, pero hay otra que me encanta, que es la que empezamos a leer en Lucas 4:18, que es la unción externa. Dijo el Espíritu Santo, dijo el Señor, el Espíritu de Dios está sobre mí. No está dentro, está sobre mí. ¿Qué significa sobre? Externamente se está manifestando. Entonces, la unción externa es una de las que más le gusta a la gente, que es esa unción que es para dar. Y tenemos que entender que la unción no es para sentir, la unción es para dar. Señor, dame una unción, ¿para qué la quieres? ¿Para qué quieres esa unción? Entonces dijo Jesús, y lo dijo claro, entonces empieza a colocar para sanar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, dar libertad a los presos, sanar a los ciegos. O sea, es para, no es para solamente sentir, es para dar. Me encanta, porque el propósito es que establezcamos reino a través de la obra del Espíritu Santo, y no es algo solo para mí, sino es algo que primero me transforma a mí, pero luego genera un resultado y se propaga en otras personas más. Creo que aquí vale la pena resaltar y aclarar de que no puedo yo decir, no, yo no necesito tanto, Señor, la unción interna está bien, prefiero mejor la externa. O sea, no es una cuestión de escoger, que cuando llega la unción es evidenciado de manera interna, de manera externa también. Entonces, no es de una negociación de que recibo una sí y la otra no, porque aunque haya gente, y por ejemplo Jesús lo decía, aunque no ha hablado de una unción del Espíritu Santo, pero digamos que vale la pena, dentro del contexto hermenéutico no está hablando de la unción del Espíritu Santo, pero vale la pena colocarlo como ejemplo, cuando dicen, en mi nombre echaron, y muchos dirán, en mi nombre echaron fuera demonios, sanaron enfermos, hicieron una cantidad de cosas, pero yo les diré, apartados de mí, no los conozco. Hacedores de maldad, no os conozco. Porque algunos se quedan solamente con el tema de la manifestación externa, pero en realidad no hay una evidencia de que sea a través del Espíritu Santo. Y esto es bien clave, porque es que la unción externa no garantiza mi salvación.
O sea, la unción externa no habla de mi intimidad ni habla de mi santidad. La unción externa habla de que Dios me está usando. Sí, punto. Pero no, de que Él cumple su palabra, que Él me está respaldando porque me estoy disponiendo. Pero la unción interna sí habla de mi carácter, de mi vida. Por eso muchos nos hemos sorprendido y hemos también sido víctimas y victimarios, muchas veces todos nosotros, en que la gente solamente ve eso como Dios nos usa, pero no ve lo que somos. Sí. Entonces la gente se fija en cómo Dios nos usa y creen que porque Dios nos usa estamos arriba, cuando realmente tenemos mucha unción externa, pero no una unción interna. Y eso nos ha pasado a todos. Y lo hago desde el punto de vista de que nos hemos estrellado con mucha gente que predica increíble, que tiene una unción maravillosa, que canta como los ángeles, que uno dice, wow, cómo se mueve Dios a través de esa persona, pero cuando uno lo conoce, uno dice, ay, decimos en Venezuela, dicen, qué molleja. Sí, o sea, uno dice, oiga, increíble, o sea, cómo esa persona, mire ese comportamiento, mire esa manera de hablar, mire esa manera de actuar, mire cómo es como la esposa con el esposo, porque lógicamente habla de la externa, pero no la interna. La externa, yo puedo tener una unción externa tremendo y con todo eso irme al infierno, porque no tengo una evidencia dentro de mi vida de que Él me ha transformado. Entonces, las dos son vitales. Ahora, pero hablemos de esta externa un par de minutos antes de terminar. Se necesita tanto una unción, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, y está hablando de resultados inmediatamente, liberar a los presos, sanar a los quebrantados de corazón, sanar a los ciegos, y está hablando de evidencias concretas. Aquí no está hablando de caídas, no está hablando de que la gente, hable en lenguas y la gente se mueva. Aquí está hablando de resultados. Yo recibo la unción, ¡pum! Y la gente, es que se cayó. Gloria a Dios, o sea, no estoy en contra, yo mismo ministro y la gente se cae. Claro, la manifestación. Sí. Pero yo no puedo pretender que la unción es solamente para que la gente caiga, es que la unción es para que la gente sea liberada, para que la gente sea transformada. O que para la gente sienta un fuego. Es que la manifestación es para que la gente pueda ver resultados en sus vidas de una manera impresionante, pueda caminar en una liberación. Y yo quiero decirles algo a todos los que están acá. El Espíritu del Señor nos ha ungido para algo. Y hay gente que está siendo ungida en este momento para desarrollar algo maravilloso y lograr algo increíble. Y esa unción, ¿cómo puede liberar gente? Esa unción, ¿cómo puede transformar personas? Sí, y es necesaria porque no es solamente Dios que el Espíritu Santo haga en mi vida con la unción interna, sino prestarme para que Dios haga en la vida de otros de manera interna lo que conmigo está haciendo de manera externa. O sea, esto es algo como bueno, yo creo que será un buen ejemplo, como una cadenita, ¿no? Sí. El Espíritu Santo hizo algo en mí de manera interna, pero a través de esa manera interna también hay una unción externa que llega y es que me permite que otros, con esta manifestación externa, lleguen a la manifestación interna en sus vidas. Que una administración, una oración, algo de lo que pueda llegar a suceder y que Dios me pueda dirigir a hacerlo, otros puedan sentir esa presencia, puedan sentir esa unción, puedan sentir esa transformación, que no solamente la unción es para sanidades, milagros y liberación, hay diferentes áreas y hay diferentes tipos de liberación, hay diferentes tipos de sanidades, no solamente sanidades físicas, que se pueden evidenciar con esta unción externa. Es esa unción que marca la diferencia, que pueden ir al psicólogo, que pueden ir a donde sea, que pueden ir al terapeuta, que pueden ir donde sea, pero nunca fueron tan liberados como ese día que hablaron con alguien con unción interna y con unción externa. Es que es maravilla, porque esa unción interna, cuando se empieza a manifestar en mi vida, es como que la copa está rebosando. Entonces, es evidente que cuando alguien está lleno del Espíritu Santo internamente, habla con alguien, le ministra a alguien, esa persona vive una transformación, experimenta algo maravilloso. Y eso se requiere hoy en día y podemos hablar mucho de esa necesidad hoy en día de gente real, con una unción real, no con una unción ficticia, porque hoy en día, y lo digo con todo respeto, hay mucha gente que está manipulando, está llevando a la gente a una sugestión manipuladora, pero no a una real evidencia del Espíritu Santo. Entonces, qué bonito es cuando uno siente a alguien con una unción y cuando habla, wow, Dios mismo entrando a la vida de uno y lo partió a uno en dos, que cuando ministra es la gloria del Señor que me lleva a otro nivel, que me transforma a otra situación y lógicamente eso se requiere y se necesita. Y yo quiero decirles algo para finalizar. Mira, la unción interna y esa unción externa se necesita más que nunca en nosotros. Estamos llenos a veces de actos religiosos, de liturgias, de manera de hacer las cosas, pero no de costumbres, pero no de unción. Necesitamos la unción, ¿cómo se obtiene?
metiéndose con Dios. No hay otra manera. Métete No con hay Dios. seminario que te dé eso, no hay instituto, no hay título, no hay transmisión en vivo, no hay nada que te pueda dar ese tipo de unción, sino solamente Dios mismo. Y métete con Dios para eso. O sea, no, hay gente que se mete en ayuno, pero para que Dios le resuelva un problema, para que Dios lo sane algo, para que Dios le ayude en una situación financiera. No. En Hechos 2, la gente se metió con el objetivo de que el Espíritu Santo los llenara. Sí. Entonces, si yo no me meto con Dios para que Él me llene, pues no me va a llenar, porque mi objetivo no es ese. Claro. Entonces, hay que meternos con Dios para que Él nos llene. Me encanta algo que veo aquí en el libro de Lucas, dice bautismo de Jesús, y es cuando viene y aconteció que todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado orando del cielo, se abrió, descendió el Espíritu Santo sobre él de forma corporal. Luego nos habla sobre la genealogía, sobre historia, y quiero solamente hacer una aplicación general, muy superficial, y luego viene la tentación. Él es llevado 40 días al desierto, fue tentado, fue llevado en el Espíritu Santo lo llenó y luego lo llevó por el Espíritu al desierto por 40 días donde fue tentado y luego inicia su ministerio. Mira que no es locura la manera como se nos es presentado todos estos acontecimientos. Recibimos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo explica de dónde venimos y aquí habla la historia. Habla sobre la genealogía de Jesús y el Espíritu Santo nos ayuda a entender de dónde venimos, pero nos lleva a pasar por procesos para darnos a conocer para dónde vamos. Sí. Me gusta esto porque solamente es una aplicación como muy general, muy por encimita. Cuando nosotros recibimos esa llenura del Espíritu Santo, no importa de dónde vengas, no importa si tu familia hizo, deshizo, fueron los más malos del mundo o fueron los más buenos, porque eso no te garantiza nada. Que tu papá, que tu mamá tenga la unción, que sean los pastores super ungidos, no garantiza que tú y yo la tengamos. Que en la iglesia nuestro pastor es violento en la fe y hace y deshace, no garantiza que porque es mi pastor yo también la vaya a tener. Significa que yo necesito también mi experiencia con el Espíritu Santo, porque mi familia no me garantiza ni lo bueno ni lo malo. Hay gente que fue muy mala, pero tienen hijos muy buenos porque el Espíritu Santo transforma historias. Aquí dice que fue llevado por el Espíritu al desierto y allí en el desierto fue tentado, porque antes de iniciar cualquier situación grande en el Señor necesitaremos ser probados. Y la evidencia de eso es cuando ya sale palabra. Tienes el Espíritu Santo, está saliendo palabra. Evidencias internas y evidencias externas, sale palabra. Y luego Jesús inicia el ministerio en el capítulo 14, en el versículo 14 del capítulo 4. Dice la Biblia, la Reina Valera, que inicia él su ministerio y luego es donde él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque desenrolla, ¿cierto?, este escrito y empieza a leer lo que ya estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y él está diciendo: ya tengo la autoridad legal para estar en el ministerio. Impresionante. Lo dejo hasta ahí. Ahí quedamos todos ahí diciendo wow, y es que definitivamente necesitamos entender y pasar por ese proceso. Esa llenura es prioritaria y yo quiero decirles, mira, busquemos de Dios, busquemos y que Él nos llene, que Él nos llene, que Él nos llene. Que no seamos, y algo que en algún momento hablaremos, el fruto no se impone, el fruto sale. O sea, no se impone el fruto, es que salga amor, y yo quiero perdonar. No, el fruto sale, naturalmente sale. Y si no te está saliendo el fruto natural, entonces significa que hay algo y necesitamos llenura. Definitivamente necesitamos llenura. Vamos a orar, vamos a colocar este fin de semana y todo esto en el proceso del Señor. Señor, te damos mil gracias. Tú eres un Dios bueno con nosotros. Hoy nos has dado una palabra clave. Nos has enseñado, Señor, algo maravilloso. Nos hace, Señor, que esa manifestación tuya, el Espíritu Santo, realmente sea clave en medio de nosotros, porque realmente lo necesitamos. Es que necesitamos de tu unción, Dios, no solamente para echar fuera demonios y liberar y sanar, sino también, Señor, porque esta unción que nos transforma, esa unción interna que nos cambia, esa unción interna que nos ayuda a controlar, esa unción interna que nos ayuda a ser diferentes, la necesitamos, Jesús, la necesitamos, realmente la necesitamos. Ayuda, Señor, la vida de todos los que estamos aquí, todos, Señor, para poder tener una experiencia, caminar en la experiencia real, verdadera, genuina,
Señor, y no solamente en la experiencia, sino el camino, Señor, que consiste, Señor, en buscar esa llenura todo el tiempo y nunca permitir, Señor, que nuestras lámparas estén vacías, sino que nuestras lámparas estén llenas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de todos los que están hoy presentes, sus vidas en el día de hoy, sus hogares, sus familias, sus proyectos, sus planes, sus trabajos, sus negocios. Todos los bendigo, creyendo que el día de hoy será muy bueno y que tú nos acompañarás en todas las cosas que hagamos. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor, porque si es así, igualmente el fin de semana serán bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén.